La conocí cuando ya era demasiado tarde para advertirle. Caminaba entre los árboles con el vientre adelante y los ojos en el suelo. Llevaba la misma ropa desde hacía 7 días, lo supe por el barro en su falda, 7 capas distintas. Llevo tiempo suficiente en este mundo para leer el tiempo en la ropa de los que huyen. No gritó cuando me vio. Las mujeres que gritan al verme temen morir. Las que no gritan, ya perdieron algo que importaba más. Se detuvo a 4 pasos. Puso una mano sobre el vientre y me miró como se mira al último testigo de algo sin nombre todavía. ¿Estas tierras tienen nombre?, preguntó. Sí. Tenían nombre. Uno que nadie pronunciaba porque hacerlo era aceptar lo que ocurría adentro. Yo había estado aquí antes. Siglos atrás. Con otra mujer. Con otro vientre. Con el mismo final que ya veía formarse entre nosotras como humo antes del fuego. Lo que crecía en esta tierra no era maldición. Era memoria. Y lo que crecía dentro de ella ya no le pertenecía del todo. Llevaba una faca en la cintura. Piedra negra, cabo de hueso. El peso la jalaba levemente hacia la derecha. Yo la vi. Ella no sabía. No era su faca. ¿Quién se la había dado? ¿Y por qué alguien le entregaría esa faca a una mujer que huía hacia el único lugar donde esa faca tenía nombre? Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Las tierras empezaban donde los árboles dejaban de tener corteza. No de forma gradual. No como en los bosques donde la madera se va gastando con el tiempo y el viento. Aquí era una línea. Un árbol con corteza gris y rugosa, lleno de líquen, con raíces que mordían la tierra como dedos. Y a medio metro, exactamente a medio metro, lo medí con mis propios pasos, el siguiente árbol estaba pelado. Blanco. Liso como hueso lavado por el mar durante 40 años. Yo crucé esa línea sin detenerme. Ella vaciló 3 segundos. Luego cruzó también. El sonido cambió cuando pisó el otro lado. No dejó de haber sonido, los pájaros seguían, el viento seguía, pero todo sonaba como si viniera de detrás de una pared de agua. Amortiguado. Envuelto. Como si el mundo de afuera ya no tuviera acceso completo a este lugar. Ella no lo comentó. Solo apretó la mano sobre el vientre y siguió caminando. Eso me dijo algo sobre lo que había vivido antes de llegar aquí. Cuando una mujer deja de sorprenderse por los cambios del mundo que la rodea, significa que el mundo que llevaba adentro ya la sorprendió lo suficiente. ¿Cuánto llevas caminando?, le pregunté. 7 días. Una pausa breve, como si recalculara. Tal vez 8. Perdí una noche. Perdiste una noche. Me detuve. Dormí más de lo que debía. Cuando desperté el sol estaba en un ángulo que no correspondía. La miré de lado. Eso no era el sueño de alguien exhausta. Era el sueño de alguien a quien algo había bajado la guardia. ¿Comiste?, pregunté. No respondió de inmediato. Vi cómo hacía el cálculo. No el cálculo de cuando había comido, ese lo sabía. Estaba calculando si valía la pena responder con honestidad o si la honestidad le costaría algo que todavía no podía permitirse perder. Algo, dijo al final. Algo. El vocabulario de los que sobreviven cuando no debían. ¿Qué traes contigo?, pregunté. Hizo un movimiento con la mano libre, la que no sostenía el vientre, hacia un bulto atado a su espalda. Pequeño. Demasiado pequeño para 8 días de camino. Una muda. Una cobija delgada. Hilo y aguja. Pausa. Un cuchillo. No dijo faca. Dijo cuchillo. Como si el nombre incorrecto pudiera cambiar lo que era. La conduje hacia el interior sin explicar hacia dónde íbamos. Ella no preguntó. Caminaba 3 pasos detrás de mí, con ese ritmo particular que desarrollan las mujeres en el último trimestre, una oscilación leve, una negociación constante con el propio peso. El vientre era grande. Demasiado grande para 7 días de camino sin comer bien. Demasiado grande, en realidad, para que alguien la hubiera dejado salir sola. La dejaron salir sola de todas formas. O la hicieron salir. Esa diferencia todavía no la conocía. Los árboles blancos se abrían a ambos lados como una galería,
como si el lugar hubiera sido diseñado para conducir a algo. El suelo aquí era diferente al de afuera, más oscuro, más compacto, como si hubiera sido pisado durante siglos por algo que no dejaba rastro visible pero sí presión acumulada. Entre las raíces crecían flores de color cobre con pétalos que se cerraban cuando pasábamos cerca. Sahel las vio. No las tocó. Bien. Eso significaba que tenía instinto. O que tenía información. Ambas cosas podían ser peligrosas, dependiendo de dónde viniera la información. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Sahel. Un nombre corto. De los que son fáciles de pronunciar cuando el tiempo importa. No los elegimos, los nombres que usamos cuando tenemos miedo son siempre los más cortos, los más antiguos. ¿Y el padre? Esta vez la pausa duró 7 pasos exactos antes de responder. Se fue. 2 palabras. El peso completo de una historia que no iba a contar todavía. ¿Cuándo? Hace 9 meses. Me detuve. Ella siguió 2 pasos más antes de notar que yo no avanzaba y se detuvo también. La miré. 9 meses, repetí. Sí. ¿Cuándo te enteraste de que estabas embarazada? Otra pausa. Más corta esta vez. Como si la pregunta no la sorprendiera, sino que confirmara algo que ya esperaba que alguien le preguntara. 3 semanas después de que se fue. Seguí caminando. Ella me siguió. Los árboles blancos terminaron en un claro. En el centro había una estructura, no exactamente una cabana, no exactamente un templo. Piedras apiladas con lógica, techo de ramas tan densamente entretejidas que el agua no pasaría. Una puerta sin puerta, solo un umbral marcado en el suelo con piedra más oscura, un rectángulo perfecto de 6 pasos de largo por 2 de ancho. La piedra del umbral tenía un color diferente al resto, más brillante, más viva, como si alguien la hubiera frotado recientemente. Como si alguien hubiera estado preparando este lugar para una llegada. Sahel se detuvo frente al umbral. Lo miró durante mucho tiempo. Luego miró hacia atrás, hacia donde habíamos venido, aunque los árboles blancos ya no dejaban ver la línea de entrada. ¿Quién vive aquí?, preguntó. Nadie, ahora. Pausa. Antes vivía alguien. ¿Y dónde está ese alguien? Yo la miré. Ella sostuvo la mirada. No parpadeó. Esa, dije, es la pregunta correcta. Cruzó el umbral. Yo la seguí. Adentro olía a tierra húmeda y a algo más, un olor sin nombre en los idiomas que los vivos usan, pero que los que llevan suficiente tiempo en este mundo reconocen, el olor de un lugar que recuerda. Que guarda. Que no olvida lo que ocurrió dentro de sus paredes aunque hayan pasado siglos y las paredes hayan cambiado 3 veces. La temperatura descendió 4 grados al cruzar el umbral. Lo sentí en los antebrazos primero, luego en la nuca. Sahel también lo sintió. Vi cómo el vello de sus brazos se erizaba, aunque no dijo nada. Se sentó en el suelo con esa pesadez particular del último trimestre. Se quitó los zapatos. Las suelas tenían un agujero en el talón derecho, desgastado de forma perfectamente circular, como si hubiera estado girando sobre ese punto durante meses antes de empezar a caminar. El vientre se movió. Un movimiento visible, externo, que levantó la tela del vestido apenas un segundo. No fue la sacudida de una patada, fue algo más lento, más deliberado, como algo que se acomoda. Como algo que reconoce un lugar. Luego se detuvo. Yo observé. Las serpientes en mi cabeza se movieron una vez, rápido, sincronizadas, las 16 al mismo tiempo, y luego se quedaron quietas. No lo hacen cuando hay peligro inmediato. Lo hacen cuando detectan algo que no saben cómo clasificar. En 2000 años, no había encontrado mucho que no supieran cómo clasificar. Sahel no lo notó. Tenía los ojos cerrados, la mano sobre el vientre, y la expresión de alguien que está teniendo una conversación en silencio con algo que solo ella puede escuchar. Sus labios se movían apenas, sin sonido. Contando, tal vez. O prometiendo. La faca en su cintura brilló cuando un rayo de luz cruzó la única abertura en el techo. Piedra negra. Filo limpio. No era el arma de alguien que sabe pelear, el ángulo del filo, el largo del cabo, el equilibrio entre ambos apuntaban a otro uso. Era el arma de alguien que en algún momento va a necesitar defenderse y quiere tener algo en la mano cuando llegue ese momento. Alguien que no planea atacar primero. Alguien que espera.
Yo la conocía. No a Sahel. A la faca. La había visto antes. No igual, exactamente igual. El mismo peso. La misma proporción entre el cabo y el filo. El mismo desgaste en el tercio inferior del mango, donde los dedos se apoyan cuando alguien la usa con regularidad durante, estimaba, 4 o 5 años. Alguien que usaba esta faca con regularidad se la había dado a Sahel. ¿Por qué? Las tierras tenían memoria. Lo que yo empezaba a sentir era que esta historia tampoco empezaba aquí, en este claro, con esta mujer exhausta y este vientre grande. Empezaba 9 meses atrás. En otro lugar. Con alguien que ya sabía, con exactitud, con certeza, con planificación, que Sahel terminaría aquí. Alguien que contó con eso. Alguien que puso la faca en sus manos para que llegara a este lugar con ella. El olor a tierra húmeda se hizo más intenso de repente. No cambió el viento. No cambió nada visible. Pero algo, en algún punto de estas tierras, acababa de notar que habíamos llegado. Sahel durmió 4 horas. Yo no dormí. Me senté junto al umbral y observé cómo la luz cambiaba adentro de la estructura, no la luz exterior, que seguía igual, sino algo en el interior del espacio que oscilaba levemente, como si el aire tuviera una frecuencia propia. Lo había notado antes, en otros lugares como este. Lugares que no son exactamente sagrados ni exactamente malditos, sino que han sido usados tanto tiempo para un mismo propósito que el propósito se ha vuelto parte de la arquitectura. Este lugar había sido usado. Muchas veces. Con la misma intención cada vez. Cuando Sahel despertó, lo primero que hizo fue poner ambas manos sobre el vientre y contar. No en voz alta, con los labios apretados, los ojos cerrados, la concentración de alguien verificando algo que necesita estar bien. Llegó hasta 11. Abrió los ojos. Está bien, dijo. No a mí. A sí misma. Se puso de pie con esfuerzo. Fue hasta el rincón más oscuro de la estructura y orinó sin pedirme que me diera vuelta. Después volvió al centro, se acomodó el vestido, y me miró. ¿Tienes agua? Tenía. Le di. Bebió con esa intensidad particular de quien ha estado midiendo cada trago durante demasiados días, rápido al principio, luego más despacio, luego se obligó a detenerse aunque todavía tenía sed. El cuello de la botella quedó marcado con los dientes levemente, una presión que no era consciente. Necesito comer, dijo. Lo sé. ¿Hay algo aquí? Iré a buscar. Me puse de pie. No salgas del umbral mientras no vuelvo. Parpadeó. ¿Por qué? La miré sin responder. Aprendió rápido. Asintió. Salí. Las flores de color cobre en el suelo se habían cerrado completamente. A las 4 de la tarde. Eso no correspondía, se cierran al anochecer, en circunstancias normales. Las observé durante un momento. Ninguna se movió. Todas orientadas en la misma dirección, hacia el este, hacia el punto exacto donde el bosque de árboles blancos terminaba y comenzaba la vegetación normal. Hacia afuera. Como si algo las hubiera asustado desde adentro. O como si algo desde adentro les hubiera dado una instrucción. Tomé lo que necesitaba del borde de las tierras, raíces, algunas frutas pequeñas y amargas que crecían cerca de la línea, agua de un arroyo que corría paralelo al límite sin cruzarlo nunca, y volví en 19 minutos. Lo conté. Cuento cuando necesito mantenerme anclada en el tiempo real de un lugar que hace lo posible por desplazarme. Sahel estaba exactamente donde la había dejado. De pie, dentro del umbral, con la espalda recta a pesar del vientre. Tenía la faca en la mano. La sostenía con la empuñadura hacia arriba, el filo hacia abajo, como alguien que la acaba de examinar y está decidiendo si volver a guardarla. Es bonita, dijo cuando me vio. Y la guardó debajo del vestido antes de que yo pudiera responder. Le di la comida. Comió en silencio, con la concentración de alguien que entiende que lo que hace ahora no es placer sino función. Cada bocado masticado completamente. Ninguno desperdiciado. Cuando terminó, limpió los dedos en el dobladillo del vestido y me miró. «Llevas mucho tiempo aquí», dijo. No era pregunta. «He estado aquí antes», respondí. «Hace tiempo». «¿Qué pasó?» «Lo mismo que está pasando ahora». Ella procesó eso. Tardó más de lo que yo esperaba,
La mayoría de las personas quieren más detalles, quieren la historia completa. Sahel solo asintió, como si confirmar el patrón fuera suficiente por ahora. ¿Sobrevivió? Pausa. El tipo de pausa que tiene peso. No de la forma que esperaba. Ella cerró los ojos un momento. Los abrió. ¿Y el bebé? Sí, dije. El bebé sobrevivió. Fue en ese momento cuando escuché los pasos. No desde afuera. Desde el interior del bosque de árboles blancos, hacia el norte. Pasos lentos, sin prisa, de alguien que conoce bien este suelo y no necesita mirarlo para caminar sobre él. Una persona. Peso moderado. Calzado suave, sin tacón. Sahel también los escuchó. Vi cómo su cuerpo cambiaba, los hombros hacia atrás, la mano al vientre, los pies ligeramente separados. La postura de alguien que lleva meses preparándose para que alguien llegue y no sabe si esa llegada será buena o mala. Valka salió de entre los árboles. Era una mujer de unos 50 años, de apariencia alta, de movimientos muy controlados, con el cabello gris recogido en un nudo bajo que no tenía un solo pelo fuera de lugar. Llevaba ropa de trabajo, tela oscura, sin adornos, con las mangas recogidas hasta el codo a pesar del frío que hacía. Las manos visibles. Eso era intencional. Cuando te aproximas a alguien en tierras como estas con las manos visibles, les estás diciendo que sabes exactamente dónde están los límites. ¿Que has hecho esto antes? Valka me miró primero. Un segundo. Solo un segundo, pero en ese segundo vi que me conocía, no a mí específicamente, sino a lo que yo era. A lo que representaba. Y decidió que podía trabajar con eso. Luego miró a Sahel. Y sonrió. No era una sonrisa de bienvenida. Era una sonrisa de reconocimiento. El tipo de sonrisa que alguien hace cuando algo que esperaba finalmente ocurre. Llegaste, dijo Valka. Sahel la miraba sin moverse. ¿Nos conocemos? No. Valka avanzó 3 pasos. Pero sabía que vendrías. Otra pausa, más breve. ¿El bebé está bien? Sahel no respondió. Valka extendió la mano, no hacia Sahel, hacia el vientre. Un gesto directo, sin dudar, como alguien que tiene derecho de hacer esa pregunta con las manos. Sahel retrocedió un paso. Valka bajó la mano. Sin molestarse. Como si el retroceso fuera parte del proceso esperado. Aquí estás segura, dijo Valka. Su voz era completamente plana, sin calor ni frialdad, el tono de alguien que enuncia hechos. Las tierras te protegerán mientras estés adentro. Nadie que busque hacerte daño puede entrar sin permiso del lugar. ¿Y el lugar da ese permiso?, preguntó Sahel. Por primera vez, Valka me miró de nuevo. Una fracción de segundo. Depende de lo que el lugar reciba a cambio, dijo. Sahel no preguntó qué significaba eso. Yo tampoco. Pero mientras Valka hablaba, yo contaba. El número de veces que sus ojos se movían hacia el vientre de Sahel antes de volver al rostro. 7 veces en 3 minutos. Con la regularidad de alguien que está verificando el estado de algo que le importa por razones que no está diciendo. Y entonces Valka hizo algo que no esperaba. Se acercó a Sahel, más rápido de lo que su postura tranquila sugería, y puso la palma de la mano sobre el vientre antes de que Sahel pudiera moverse. Cerró los ojos. Contó en voz baja. Llegué a escuchar hasta 7 antes de que Sahel le apartara la mano de un golpe seco. Valka abrió los ojos. Seguía sonriendo. Falta poco, dijo Valka. No me toques, dijo Sahel. Su voz no tembló. Como quieras. Valka bajó la mano. Pero el lugar ya sabe que estás aquí. Eso no cambia porque yo no te toque. Se dio vuelta y comenzó a alejarse hacia el bosque. Vendré mañana al amanecer, dijo sin voltearse. Si quieres hablar del acuerdo, estaré aquí. ¿Qué acuerdo?, preguntó Sahel. Valka no respondió. Desapareció entre los árboles blancos. El silencio que quedó era diferente al anterior. Más pesado. Como si la conversación hubiera dejado algo físico en el aire. Sahel me miró. Por primera vez desde que habíamos llegado, vi algo en sus ojos que no era solo cansancio o determinación. Era miedo. Pero del tipo específico. No miedo de lo que acababa de pasar.
miedo de algo que ahora confirmaba que ya sabía que iba a pasar. ¿La conoces?, me preguntó. No, dije. Y era verdad. A Valka no la conocía. Pero conocía a personas que hacen exactamente lo que Valka acababa de hacer. Que llegan cuando deben llegar. Que tocan lo que deben tocar. Que cuentan hasta 7. Y conocía los lugares que las mandan. La noche caería en 2 horas. Tenía que actuar antes del amanecer. Si Valka volvía al alba y completaba lo que había empezado, si pronunciaba lo que faltaba después del 7, el símbolo de entrada de estas tierras se activaría con el nombre de Sael y la criatura grabados en él. Después de eso, ninguna de las dos podría salir con lo que habían entrado. No de la misma forma. El primer paso era destruir el símbolo antes de que amaneciera. Salí al bosque blanco sola. El símbolo estaba donde yo sabía que estaría. En la entrada de las tierras, en el suelo, cubierto por una capa fina de hojas. No invisible, solo tapado, de la forma en que se tapa algo que quieres que alguien encuentre si sabe buscar, pero que no encuentre por accidente. Era una figura grabada en la piedra, no pintada, no trazada con polvo. Grabada. Con tiempo. Con herramienta. Llevaba ahí mucho tiempo. Más que Valka. Más que cualquier persona viva. Lo examiné durante 11 minutos sin tocarlo. Las serpientes en mi cabeza se inclinaron todas hacia adelante, ninguna a los lados, ninguna hacia atrás. Solo hacia el símbolo, con esa postura que tienen cuando reconocen algo de su misma categoría. Algo que también es viejo. Un símbolo de este tipo tiene estructura. Como una llave. Si rompes la parte equivocada, no abres la cerradura. Las sellas. Lo que quedaba adentro se quedaba adentro para siempre. Valka había llegado a 7 esta tarde. Le quedaban 2 capas para completarlo. Necesitaba desactivar la parte activa antes del alba. Sin activar la parte dormida. Lo hice. Tardé 42 minutos. Las serpientes se enfermaron durante el proceso. No inmediatamente, fue gradual. Primero la que está sobre mi oído derecho, que perdió el ritmo. Luego las 3 de la nuca. Luego, en 20 minutos, las 12 restantes. Para cuando terminé, ninguna se movía con normalidad. El color de sus escamas había cambiado de verde oscuro a un verde grisáceo que no les había visto nunca. Las serpientes son mis sentidos en espacios como este. Sin ellas, estaba parcialmente ciega. Volví a la estructura. Sael estaba despierta, sentada junto al umbral, mirando el bosque blanco. Escuché algo, dijo. ¿Qué? Como cuando alguien deja de respirar en el cuarto de al lado y de repente el silencio tiene diferente forma. Es normal en estas tierras, dije. No era verdad. Pero era lo que Sael necesitaba escuchar para no paralizarse. Me senté junto a ella. Las serpientes enfermas pesaban diferente. Cuéntame del padre, dije. Sael habló después de un rato. Se llamaba Daron. Pausa. Es el tipo de hombre que hace todo bien. Que nunca levanta la voz. Que recuerda las fechas importantes. Que pregunta cómo estás y espera la respuesta real. Otra pausa más larga. Eso debería haber sido suficiente aviso. ¿Por qué? Porque los hombres que hacen todo bien generalmente lo hacen porque deben algo. Están pagando una deuda invisible. Y en algún momento la deuda termina y se van. ¿Cuándo se fue? No cambió. Sus manos apretaron el vientre. Lo soltaron. Una mañana simplemente no estaba. La ropa, la mitad. El dinero, la mitad. Una nota de 4 palabras en la mesa. ¿Qué decían? Sael miró al frente. Lo siento. Es necesario. El silencio duró 20 segundos. Conté. Antes de que pudiera responder, algo cambió en el aire. Una densidad. Como el cielo antes de tormenta. Valka estaba parada al borde del claro. No entre los árboles. En la línea exacta donde el bosque blanco terminaba. Quieta. Las manos en los costados. Era medianoche. Había dicho que vendría al amanecer. Sacó algo de la manga. Lo sostuvo a la altura del pecho. Era una faca.
idéntica a la que Sael llevaba bajo el vestido. Piedra negra. Cabo de hueso. Las mismas proporciones. El mismo desgaste exacto en el mango. Exactamente igual. Sael se puso de pie de golpe. La mano voló a su cintura. ¿Cómo tienes eso?, preguntó. No lo tengo, dijo Valka. Es tuya. La que llevas también es tuya. Son el mismo objeto. Pausa plana. Las tierras las reconocen como una sola cosa. La faca que llevas, continuó Valka, fue forjada aquí. En estas tierras. Hace 14 años. Para alguien que sabía que en algún momento llegarías tú. Sus ojos no parpadearon. Y llegarías con un hijo. Daron la trajo a la forja, dijo Valka. Encargó que se hiciera. Pagó el precio que se paga en este lugar. Pausa. Y el precio fue el nombre del hijo que iba a tener cuando te abandonara. El frío que entró en el claro no era temperatura. Era comprensión. Daron no se había ido por cobardía. Se había ido porque había cumplido la segunda parte de un acuerdo que firmó 14 años antes. Vi cómo el cuerpo de Sael absorbió el golpe. No se desmoronó. Se hizo más pequeña, no físicamente, sino como cuando algo que estaba expandido se contrae para protegerse. ¿Él lo sabía?, preguntó. Muy quieta. Desde antes de conocerte, dijo Valka. Sael puso la mano sobre el vientre. La dejó ahí. Sin presionar. Sin frotar. Y las plantas alrededor de la estructura se inclinaron levemente hacia el vientre. Sin viento. Sin causa visible. Solo se inclinaron. Sael no lo vio. Valka sí. Y sonrió, no a Sael, no a mí. Al vientre. Con la satisfacción de alguien que observa que un proceso largo está entrando en su última etapa. El bebé nacerá pronto, dijo Valka. Esta tierra lo espera. Se dio vuelta. Cuando estén listas para hablar del acuerdo, saben dónde encontrarme. La seguí 3 pasos. Valka. Se detuvo pero no se volvió. Hay una parte del símbolo de entrada que ya no está completa, dije en voz baja. Y tengo más tiempo que tú para seguir desarmándolo. Valka tardó en responder. El símbolo no es lo que sella el acuerdo, dijo al fin. Solo anunciaba la llegada. El acuerdo se selló hace 14 años. Con sangre. Con nombre. Con voluntad. Pausa. Lo único que falta es el nacimiento. Se fue. A las 5 de la mañana, con el cielo todavía oscuro, encontré el contrato. No estaba en la estructura. Estaba en el suelo del bosque, a 47 pasos exactos de la entrada, enterrado a 20 centímetros bajo una raíz de árbol blanco que crecía sobre él con demasiada precisión para ser accidental. Era un pergamino del tamaño de una palma. Escrito en un idioma que no tiene nombre propio, solo existe en documentos como este. Lo leí 2 veces. Había 3 cláusulas. La primera, el hijo pertenecería a las tierras mientras no hubiera otro que reclamara posesión con sangre igual o superior a la del firmante. La segunda, la madre podía permanecer, pero no podía sacar al hijo sin el consentimiento del lugar. La tercera, si un tercero intervenía con sangre propia antes del nacimiento, la posesión se dividía. Permanente. Irrevocable. Y el tercero quedaba obligado a responder cuando el hijo llamara. Leí la tercera cláusula 4 veces. Dividir la posesión era posible. El costo era mío. Y era permanente. El sol empezaba a salir cuando volvía a la estructura. Sael estaba en el umbral, los brazos cruzados sobre el vientre, los ojos hacia el este. ¿Encontraste algo?, dijo sin voltearse. Sí. ¿Es bueno o malo? Es una salida, dije. No es limpia. Pero es real. Sael se volvió. Me miró directamente. ¿Qué necesitas de mí? Abrí la boca. Fue entonces cuando Valka apareció al borde del claro por segunda vez esa noche, y esta vez no estaba sola. Detrás de ella había un hombre. Sael lo reconoció antes que yo. Lo supe porque todas las partes de su cuerpo que habían estado sosteniendo durante 8 días, la espalda, los hombros, la mandíbula, se aflojaron al mismo tiempo. Daron, dijo. Tan bajo que casi no fue sonido.
El hombre levantó la cabeza. La miró. Y entendí el nivel completo de lo que Valka había construido. No solo el contrato. No solo la faca. No solo la llegada de Sahel. También esto. ¿Lo había traído Valka? ¿O había venido solo, llevado por el mismo llamado que había traído a Sahel? ¿Y si Daron era también la cláusula que yo todavía no había leído? Sahel no durmió esa noche. Yo tampoco. Me quedé dentro de la estructura, con las serpientes enfermas, verificando cada media hora que el símbolo no se hubiera reactivado. No lo hizo. Pero la tierra hacía otras cosas. Ruidos que no eran animales. Las flores de cobre registraban movimientos en el perímetro del claro, inclinándose y volviendo sin que nadie las tocara. Algo verificaba que seguíamos aquí. Hacia las 3 de la mañana, Sahel habló sin voltearse hacia mí. ¿Crees que él me amaba? No respondí de inmediato. Creo, dije al final, que esa pregunta no tiene una respuesta que te ayude a sobrevivir esta noche. Silencio largo. Entonces dime algo que sí ayude. Pensé un momento. Los contratos de este tipo se hacen entre personas y lugares. No entre personas y personas. Lo que Daron firmó no fue una traición solo a ti. Fue un acuerdo con algo que existía mucho antes que tú. Eso no lo hace menos doloroso. Pero significa que hay una lógica. Y las lógicas tienen grietas. ¿Y tú sabes encontrar grietas? Estoy aprendiendo el mapa, dije. Sahel puso ambas manos sobre el vientre. Esta vez no para contar. El bebé no patea de noche, dijo en voz baja. Desde que llegamos aquí, ni una vez. Durante el día tampoco. Pero yo sé que está bien. Solo que está muy quieto. ¿Cuándo empezó? Desde que crucé la línea de los árboles. Antes pateaba 4 o 5 veces al día. Fuerte. Una pausa. Aquí no. Las plantas afuera se inclinaron en dirección al vientre durante 3 segundos. Volvieron. Sin viento. Sin causa visible. Sahel no lo vio. Eso no era el bebé descansando. Era el bebé escuchando. Daron entró al claro. Lento. Con los pies cuidadosos sobre el suelo de las tierras, como alguien que sabe exactamente qué hay bajo la superficie y prefiere no perturbarlo. Llevaba la misma ropa que cuando se fue, eso me lo dijo Sahel después, en una sola frase, con la voz plana de quien ya terminó de sorprenderse. La misma ropa del día que dejó la nota. Como si el tiempo entre ese momento y este no hubiera pasado para él. Sahel no se movió del umbral. Daron se detuvo a 8 pasos de ella. La miró. Ella lo miró. Valka se quedó en el borde del claro, con las manos en los costados, con esa atención particular de alguien que observa el resultado de un experimento que diseñó con mucho cuidado. Sahel, dijo Daron. No hables, dijo Sahel. Su voz no tembló. Fue una instrucción, no un ruego. Daron cerró la boca. Sahel lo miró durante 16 segundos exactos, conté, sin moverse, sin cambiar la expresión. Luego se volvió hacia mí. ¿Él es una cláusula?, preguntó. La velocidad con que llegó a esa conclusión me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que Sahel había estado procesando durante las horas de oscuridad. No lo sé todavía, dije. Pero actúa como si lo fuera. ¿Qué significa eso? Que su presencia aquí no es accidental. Que alguien o algo lo trajo. Y que en los contratos de este tipo, los que aparecen en el momento del cierre generalmente tienen un rol dentro del acuerdo, aunque no lo sepan. Sahel asintió. Volvió a mirar a Daron. ¿Sabías que el bebé era parte del trato?, le preguntó. Daron abrió la boca. La cerró. Intentó de nuevo. No de esta forma, dijo. ¿De qué forma? Me dijeron que sería protegido. Que las tierras lo protegerían. Que yo tendría que irme cuando llegara el momento. Sus ojos se movieron hacia la estructura. No me explicaron lo de la faca. No me explicaron que Sahel vendría aquí. Lo miré. No te preguntaba si me mencionaron. Te preguntaba qué iba a pasar con Sahel. El silencio que siguió fue la respuesta. Valka habló desde el borde. El acuerdo no incluía provisiones para la madre, dijo, con esa voz plana, esa enunciación de hechos.
Sahel puede permanecer en las tierras indefinidamente. Las tierras la protegerán mientras esté dentro. Pero el hijo pertenece al lugar. ¿Puedo quedarme?, dijo Sahel. No era pregunta. Era verificación. Indefinidamente, confirmó Valka. ¿Y si me voy? Valka no respondió. La respuesta era el silencio. Si Sahel se iba sin el hijo. Sahel bajó una mano al vientre. La mantuvo ahí, muy quieta. ¿Cuándo nace?, le preguntó a nadie en particular. Las tierras respondieron antes que cualquiera de nosotros. No con palabras. Con temperatura. El claro se enfrió 5 grados en 3 segundos, y una contracción, visible, externa, que levantó la tela del vestido de Sahel, recorrió el vientre de lado a lado. Sahel exhaló. Ahora, dijo. Me puse entre Sahel y Valka antes de que Valka pudiera moverse. Nadie entra al umbral, dije. Valka se detuvo. Me miró. El nacimiento activa el acuerdo, dijo. Mi presencia es, tu presencia no es requerida por las cláusulas que leí, dije. Solo el nacimiento dentro de las tierras. Eso va a ocurrir. No necesito tu asistencia para que ocurra. Valka evaluó esto durante 4 segundos. Luego dio un paso atrás. No por deferencia. Por cálculo. El acuerdo se cumpliría de todas formas. Esperaría. Entré al umbral con Sahel. Las siguientes 2 horas pertenecen a Sahel, no a mí, y no voy a contarlas. Lo que puedo decir es que Sahel hizo lo que hacen todas las mujeres que traen vida al mundo en condiciones imposibles. Funcionó. Con precisión. Con resistencia. Sin pedir permiso al dolor ni al miedo ni a ninguna de las cosas que la rodeaban y reclamaban lo que crecía dentro de ella. A las 7 de la mañana, el bebé nació. En silencio. No llantó. No emitió el sonido que emiten todos los que llegan al mundo, ese primer reclamo, ese primer aviso de que existe y que tiene intención de seguir existiendo. Simplemente estuvo. Ahí. Con los ojos abiertos. Sahel lo sostuvo contra el pecho. Daron, desde afuera del umbral, hizo un movimiento hacia adelante. Me puse de pie. Se detuvo. Los animales de las tierras llegaron al borde del claro al mismo tiempo. No corriendo. Caminando. Como si hubieran recibido un aviso y vinieran a verificar. Pájaros en las ramas más bajas. Una serpiente, no de las mías, enroscada en la raíz más cercana al umbral. Algo más grande en la oscuridad del bosque blanco que no llegó al claro pero que yo podía sentir. Valka estaba en el borde del claro con los ojos en el bebé. Con la misma expresión que había tenido desde el principio. Satisfacción. El acuerdo está completo, dijo. Todavía no, dije. Saqué el contrato del bolsillo donde lo había guardado. El pergamino. Lo extendí. Valka lo miró. Luego me miró a mí. Leíste la tercera cláusula, dijo. No era pregunta. Sí. ¿Sabes lo que significa aceptarla? Que intervengo con sangre propia antes del primer choro. Que la posesión se divide. Que el bebé pertenece a las tierras y a la madre al mismo tiempo. Pausa. Y que yo respondo cuando llame. Para siempre, dijo Valka. Para siempre, confirmé. Valka me miró durante un tiempo largo. ¿Por qué lo harías?, preguntó. Por primera vez su voz tenía algo que no era plano. Era curiosidad genuina. No es tu hijo. No es tu tierra. No tienes obligación. Miré a Sahel, que sostenía al bebé contra el pecho y me miraba con una expresión que no era gratitud ni esperanza. Era algo más preciso. Era la expresión de alguien que ya entendió que no hay soluciones, solo costos distintos, y que está verificando cuál costo estoy eligiendo. Ya lo vi antes, dije. La otra vez no intervine. Valka no preguntó qué había pasado la otra vez. No necesitaba preguntar. Saqué la faca de Sahel, la que había llevado hasta aquí sin saber por qué, del lugar donde la había guardado cuando salí a buscar el contrato. Pasé el filo por mi palma izquierda. Profundo. Limpio. Suficiente. Puse la palma sobre el pergamino. El bebé emitió su primer sonido en ese momento. No llanto. Un sonido breve, bajo,
que no era exactamente humano y no era exactamente otra cosa. 3 sílabas. Sin significado reconocible en ningún idioma que yo conociera. Pero yo las reconocí de todas formas. Las había escuchado antes. Siglos atrás. En otra tierra. Con otra mujer. El pergamino se cerró sobre mi sangre. El acuerdo cambió de forma. La posesión quedó dividida. Valka observó. No se movió. No protestó. El contrato era el contrato. Si la tercera cláusula se activaba, era parte del diseño original. No una trampa que yo había evadido. Una puerta que alguien había dejado abierta adrede. Esa comprensión llegó tarde. ¿Quién había redactado la tercera cláusula? ¿Y por qué? Afuera, Daron seguía en el mismo punto. Sus hombros habían cambiado de ángulo, pero no lo suficiente para que yo pudiera leer qué significaba. Sael tenía al bebé recostado sobre el pecho, con ambas manos envueltas alrededor del cuerpo pequeño. No hablaba. No cantaba. Solo estaba ahí, respirando despacio, verificando que algo real existe y que no va a desaparecer si deja de mirarlo. El bebé tenía los ojos abiertos. Miraba hacia arriba, hacia el techo de ramas, con una fijeza que los recién nacidos no deberían tener. No el movimiento vago, exploratorio, sin foco de los que acaban de llegar. Fijo. Consciente. Y luego me miró a mí. No hacia donde yo estaba. A mí. Con esa precisión. No parpadeó. ¿Cómo se llama?, pregunté. Sael tardó en responder. No lo sé todavía, dijo. Creía que sabría al verlo. Pausa. No sé. Las tierras ya le dieron uno, dije. Sael levantó la vista hacia mí. ¿Cuál? No lo sé, dije. Y era verdad. Pero lo sabrás cuando lo llames por el incorrecto. Salí a hablar con Daron. Se detuvo cuando me acerqué. Dio un paso atrás involuntario. Se corrigió. ¿Cuántos años tenías cuando firmaste?, pregunté. 19. ¿Y te explicaron exactamente qué pasaría? Me dijeron que habría un hijo. Protegido. Que yo tendría que irme cuando llegara el momento. Sus ojos se movieron hacia la estructura. No me explicaron lo de la faca. No me explicaron que habría una tercera persona. Lo miré. Me acerqué a Valka. ¿Quién redactó la tercera cláusula?, pregunté. Valka me miró. Y sonrió por primera vez sin cálculo. Tú la conoces, dijo. No aquí. En otro tiempo. En otro lugar. Pausa. La misma que redactó el contrato de la otra mujer, en la otra tierra, hace siglos. Sus ojos no parpadearon. La que sabía que tú volverías. La que dejó la puerta abierta adrede. El frío en mis muñecas que había sentido durante el nacimiento volvió. No dolor. Reconocimiento. Alguien me había puesto aquí. Alguien que me conocía lo suficiente para saber que encontraría la tercera cláusula. Que la leería 4 veces. Que elegiría intervenir. No había venido a estas tierras por accidente. Me habían traído. La misma forma en que habían traído a Sael. La misma forma en que habían traído a Daron. Y yo, que llevo 2000 años sobreviviendo porque reconozco los patrones antes de caer en ellos, había caído en este. Con los ojos abiertos. A propósito. Porque era lo correcto. Valka se fue al alba. No dijo cuándo volvería. No necesitaba decirlo. El acuerdo estaba dividido, no roto, ella seguía siendo parte de las tierras, y las tierras seguían siendo parte del bebé. Solo el peso había cambiado. No sabía exactamente cuánto. Eso era lo que me preocupaba. Sael durmió 3 horas con el bebé sobre el pecho. Yo me quedé en el umbral. Daron se quedó en el borde del claro, sentado en el suelo, con los codos sobre las rodillas y los ojos en la estructura. No había intentado entrar. No había preguntado si podía. Cuando Sael despertó, lo primero que hizo fue mirar si el bebé seguía ahí. Estaba. La segunda cosa que hizo fue mirarlo a los ojos. El bebé la miró de vuelta. Esa misma fijeza. Esa misma ausencia del movimiento errático que deberían tener los recién nacidos.
como si ya supiera exactamente dónde estaba y con quién y por qué. No sé cómo llamarlo, dijo Sael. Lo sabrás cuando lo llames por el nombre incorrecto, repetí. Sael consideró esto. ¿Lo llamarás tú alguna vez? Si me llama, iré, dije. Eso forma parte de lo que acepté. ¿Y si no quiero que vayas cuando te llame? ¿Si quiero que sea solo mío? La pregunta era directa. Sin agresividad, sin reproche. Solo directa. No te pertenece solo a ti, dije. Eso es lo que el acuerdo original garantizó. Lo que yo cambié es que tampoco le pertenece solo a las tierras. Ahora hay 3 partes. Pausa. Eso es lo mejor que pude hacer. Sael lo miró durante un tiempo largo. ¿Es suficiente?, preguntó. No a mí. Al bebé. El bebé no respondió. Pero sus dedos, pequeños, apretados, se abrieron un momento y volvieron a cerrarse. Sael lo interpretó como lo interpretó. Yo no intervine. Afuera, Daron se puso de pie. Entró al claro lentamente. Se detuvo a 4 metros del umbral. ¿Puedo verlo?, preguntó. Sael no respondió de inmediato. No puedo impedírtelo, dijo al fin. Pero no tienes que verlo si no quieres. Quiero verlo, dijo. Entonces entra. Daron avanzó hasta el umbral. Se detuvo en la línea de piedra oscura. Miró al bebé. El bebé lo miró a él. Y parpadeó. Por primera vez desde que había nacido, el bebé parpadeó. Una vez. Lento. Solo cuando miró a Daron. Nadie comentó eso. Los 3 lo notamos. Ninguno habló. Daron se agachó ligeramente, al nivel del bebé sin tocarlo. Lo siento, dijo. En voz muy baja. No a Sael. Al bebé. Sael lo miró. Algo en su expresión cambió, no se ablandó, no se cerró. Se volvió más precisa. ¿A él o a mí?, preguntó. A los 2, dijo Daron. No es suficiente, dijo Sael. Lo sé. Pero lo acepto, dijo Sael. No porque te perdone. Porque no tengo energía para cargar eso ahora mismo. Ya veré después. Daron asintió. Silencio. Fue en ese silencio cuando lo sentí. No desde afuera. Desde abajo. Desde el suelo de las tierras, a través de las raíces, a través de la piedra del umbral. Un pulso. Regular. Lento. Como un corazón, pero más profundo. Más viejo. Las tierras estaban verificando el acuerdo nuevo. Y algo en la verificación no cuadraba. Me agaché. Puse la palma sobre el suelo, la palma izquierda, la que tenía el corte. El pulso era más fuerte con contacto directo. No agresivo. Insistente. Las serpientes, todavía grises, todavía lentas, reaccionaron. Las 16 se tensaron al mismo tiempo y apuntaron hacia el suelo. Me puse de pie. Tenemos que salir de estas tierras, dije. Hoy. Sael me miró. ¿Por qué? El acuerdo dividido es nuevo. Las tierras están procesando la división. Mientras procesan, hay una ventana para que salgas con el bebé. Sael entendió rápido. Se puso de pie con el bebé en brazos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas. Tal vez menos. Daron estaba de pie en el umbral. ¿Puedo ayudar? Sal primero. Cruza la línea de los árboles y espera afuera. Daron asintió y salió. Empaqué lo que había en la estructura en el bulto de Sael. Ella sostuvo al bebé con un brazo y usó el otro para ajustarse el bulto. No pidió ayuda. Salimos al claro. El pulso del suelo era perceptible sin contacto directo. Las flores de color cobre estaban todas cerradas. A plena luz del día. Entramos al bosque de árboles blancos. A los 200 pasos, el bebé giró la cabeza hacia atrás. Hacia el interior de las tierras. Y emitió ese sonido de nuevo. Las 3 sílabas. Breves. El bosque respondió. Los árboles a ambos lados se inclinaron levemente hacia el interior. Como si el bebé los hubiera llamado y ellos confirmaran que escuchaban. Sael apretó el paso.
A los 340 pasos, Daron estaba en la línea, del lado de afuera. Cuando cruzamos, el pulso del suelo se cortó de golpe. Silencio. El sonido normal del mundo volvió. La temperatura subió 2 grados en el primer paso fuera de las tierras. Sahel exhaló. El bebé, al cruzar la línea, dejó de mirar hacia atrás. Miró hacia adelante. Parpadeó varias veces seguidas, como alguien que ajusta los ojos a una luz diferente. Sahel lo apretó contra el pecho. Yo miré hacia atrás. Valka estaba en la línea. Del lado de adentro. Volverá, dijo. No con amenaza. Con certeza. Cuando tenga la edad. Cuando escuche las 3 sílabas y entienda qué significan. Y la otra parte, dije, es de Sahel. Valka asintió. Y la tercera parte, añadió, es tuya ahora. ¿Cuántas veces más crees que podrás hacer esto?, preguntó Valka. ¿Cuántos contratos más puedes absorber antes de que el peso sea demasiado? Me di vuelta. Y en algún punto del camino escuché que Valka decía algo más. Muy bajo. Una sola palabra llegó. Un nombre. El mío. El que tenía antes de ser Medusa. El que nadie pronuncia porque nadie lo conoce. Alguien lo sabía. Enterré la faca esa misma tarde. No lo planeé mientras caminábamos. Fue algo que entendí cuando llegamos al primer arroyo fuera de las tierras y Sahel se detuvo para dar agua al bebé y yo me senté en una piedra y la faca me pesó de una forma que no pesaba antes. No el peso físico. Ese no había cambiado. Era lo que había pasado a través de ella. Lo que había cortado. El acuerdo que había sellado con ese filo y esa sangre. Los objetos que participan en contratos de este tipo no son los mismos después. La faca de piedra negra con cabo de hueso, forjada en aquellas tierras hace 14 años, había cumplido su función. Seguir cargándola era seguir conectada a lo que había hecho, no como memoria, sino como canal activo. Como una puerta entreabierta que nunca termina de cerrarse. La enterré a 90 pasos del arroyo, bajo una raíz de árbol normal, con corteza, con líquen. La simetría no era accidental. La enterré a 20 centímetros. La misma profundidad donde había encontrado el contrato. Cuando volví al arroyo, Sahel miró mi palma izquierda, el corte, ya coagulado. ¿Duele?, preguntó. No mucho. ¿Cuánto tiempo tarda en sanar? En condiciones normales, 1 semana. Pausa. Esto no fueron condiciones normales. Sahel asintió. No preguntó más. ¿A dónde vas?, me preguntó después. No lo sé todavía, dije. Asintió de nuevo. Como si eso fuera una respuesta completa. ¿Y nosotros?, preguntó. No a mí. A Daron. Daron tardó. A donde tú vayas, dijo al final. Sahel lo miró durante un tiempo largo. El bebé en sus brazos puso una mano pequeña sobre el pecho de Sahel, sobre el lugar exacto donde el corazón late. Sahel bajó los ojos hacia esa mano. Cuando volvió a mirar a Daron, su expresión no era perdón. Era algo más parecido a una decisión que todavía estaba tomando y que iba a tardar tiempo en terminar de tomar. Camina, dijo Sahel. Daron caminó. Yo los observé alejarse, Sahel al frente con el bebé, Daron a 1,5 pasos detrás, la distancia justa entre alguien que acepta que no tiene derecho a más cercanía y alguien que no ha decidido todavía si va a otorgársela. El bebé, sobre el hombro de Sahel, miró hacia atrás una vez. No hacia las tierras. Hacia mí. Sin parpadear. 3 segundos. 4. Luego volvió a mirar al frente. Lo entendí en ese momento, no como pensamiento, sino como certeza que llega sin proceso previo. El bebé ya sabía que yo existía en una categoría separada de todos los demás que conocería. Que no era madre ni padre ni tierra. Que era la tercera parte. Que cuando algo en el mundo no tuviera explicación en ninguno de los otros 2 registros, yo sería el tercero al que recurrir. No era un rol que hubiera elegido conscientemente. Pero lo había elegido. Con sangre. Con firma. Con los ojos abiertos. Me quedé sola en el arroyo. Las serpientes habían recuperado casi todo el color para entonces. Todavía más lentas que lo normal, pero verdes otra vez. Me lavé la palma izquierda en el agua fría.
Pensé en la mujer de la otra vez. La que no había podido salvar. La que había observado desde afuera mientras el acuerdo se completaba, sin intervenir, diciéndome que no era mi historia, que no era mi responsabilidad, que los mortales traen sus propias cargas y los inmortales no tenemos por qué cargar con ellas. Me lo había creído. O lo había usado como razón porque la razón verdadera era que tenía miedo. No de las tierras, no del contrato. De lo permanente. De atarme a algo que no podía controlar, que iba a seguir existiendo cuando yo hubiera avanzado a otra era. Esta vez no me lo creí. No sé si fue valentía o si fue simplemente que ya no tengo excusas nuevas para el mismo miedo viejo. El nombre que Valka había pronunciado, mi nombre, el que nadie conoce, seguía entre mis costillas como una astilla. No doloroso. Presente. Alguien me conocía lo suficiente para saber ese nombre. Alguien había diseñado todo esto con ese conocimiento como base. No Valka. Valka era parte del sistema, no su arquitecta. Alguien más antiguo. Alguien con acceso a información que no debería estar disponible. Me puse de pie. Caminé en dirección opuesta a Sael y Daron. Necesitaba encontrar al arquitecto. El que sabía mi nombre. El que había redactado la tercera cláusula. El que me había traído aquí sabiendo exactamente qué elegiría cuando llegara el momento. Llevaba 2000 años convenciéndome de que nadie me conocía tan bien. Y en algún punto del camino, las 3 sílabas que el bebé había pronunciado al nacer empezaron a tener forma en mi memoria, no como sonido. Como algo que podría escribirse. Que podría reconocerse. Me detuve. Las sílabas tenían un nombre. Lo conocía. De otra era. De otro lugar. De otro archivo de cosas que había visto y que dejé dormir porque era más cómodo no cargar con todo lo que sé. El nombre del bebé no era nuevo. Era un nombre muy viejo. Y el arquitecto que lo había elegido me estaba enviando un mensaje con ese nombre. Uno que yo era la única capaz de leer. Un mensaje que decía, ya empezamos. Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.